Vamos a dar inicio al tema de la y entonces antes de empezar vamos a recordar estas, porque es importante que tengamos en cuenta las articulaciones de la pelvis. Acuérdense que la pelvis en este caso será la estructura ósea que va a poder, digamos que distribuir la carga del peso axial que viene de la cabeza y el tronco hacia las extremidades inferiores. Entonces, cuando nosotros tenemos unas articulaciones pélvicas, un anillo pélvico bastante reforzado, pues va a favorecer que esa carga axial que viene así de columna pase por la articulación sacroiliaca y posteriormente ya se dirija hacia la extremidad inferior. Eso mismo sucede obviamente desde el lado izquierdo como del lado derecho. O sea, esa sería como, digamos, el vector que estaría respondiendo ante lo que sería el peso y la gravedad. Y de la misma manera reacciona en sentido contrario la fuerza que se genera para poder permitir que se mantenga, o pues por ley de acción y reacción, que se mantenga en equilibrio el cuerpo. Entonces recuerden que aquí vamos a encontrar una articulación que se va a denominar la articulación sacroiliaca. ¿Listo? Y que esa articulación sacroiliaca tiene una característica, y es que de acuerdo al sexo y a la edad va a tener unas clasificaciones anatómicas diferentes. Entonces, en un principio, la articulación sacroiliaca es una articulación sinovial plana. Esto, digamos que es en general real para las mujeres hasta la menopausia. Porque a partir de la menopausia, ella en su interior tiene un ligamento que se llama ligamento sacroiliaco interóseo, que tiende a, digamos que hacer modificaciones en la dinámica de la articulación, y por lo tanto esa articulación deja de ser una articulación de artrosis y se convierte en una articulación tipo antiartrosis, como si fuera una articulación cartilaginosa por el ligamento que tiene en su interior. Entonces esa, digamos que es la situación. Cambia en su conformación en las mujeres porque ya esa articulación no necesita tanto movimiento por el hecho de que ya no va a poder tener una, digamos, reproducción en caso de que se quiera, y por eso ya se modifica y deja de tener tanto movimiento. En los hombres ella inicia como una articulación de tipo antiartrosis y va a migrar ya con los años a hacer una articulación de tipo sinartrosis. O sea, se convierte en una articulación que va a tener nulo o un movimiento casi que imperceptible en el hombro. Y eso está destinado específicamente por el influjo hormonal. La relaxina es una hormona que en la mujer tiene mucha variación por el ciclo hormonal y que es el que va a permitir que nosotros tengamos un tejido conectivo mucho más flexible. En cambio, en los hombres esa relaxina pues está presente, pero no tiene cambios y por lo tanto ellos tienden a ser menos flexibles, y por lo tanto también en la misma pelvis, como nunca van a anidar un embrión, pues no necesitan tanto movimiento, y eso es lo que sucede con ellos. Vamos también a recordar que esta articulación tiene unos ligamentos que se llaman como ella, o sea, se llaman ligamentos sacroiliacos. Los que estarían por delante serían los sacroiliacos ventrales o anteriores, los que estarían por detrás serían los ligamentos sacroiliacos dorsales o posteriores, y en el interior, acuérdense que se los mencioné, ahí adentro hay un ligamento sacroiliaco interóseo, que es el que va a hacer esta digamos, como transformación, que se va a convertir o se va a comportar, no se convierte, se comporta como si fuera un cartílago entre los dos huesos, pero no es cartílago, sí es tejido conectivo, pero no es tejido cartilaginoso. ¿Listo? Eso es lo que sucede con ellos. Adicional
Acuérdense que también hay unos ligamentos que van a evitar que el sacro se nute. Acuérdense que el movimiento de nutación del sacro es irse hacia atrás. Y esos ligamentos son los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Entonces aquí en la parte posterior observamos cómo va descendiendo el ligamento sacrotuberoso. Y en la región anterior observamos hacia la espina del hueso isquion el ligamento sacroespinoso. Y recuerden que esto también sé que se los mencionaron cuando era un piso pélvico, esos dos ligamentos nos están delimitando dos agujeros, que era el ciático, agujero ciático mayor o foramen ciático mayor, y el foramen ciático menor, que bueno, no es este que pinté aquí, sino este que se ve acá. Ese son los dos forámenes, ciático mayor y ciático menor. Este no, este es el foramen obturado, que ese no lo forman los ligamentos, sino los huesos. Ese es tipo de aquí que me equivoqué a la hora de marcarlo, pero es este mismo que se llama. ¿Listo? Bueno, entonces, señor. ¿Me puede repetir cuál es el ligamento sacroiliaco? Me dice que era el anterior. Sí, el anterior y el interóseo. Bueno, hay uno anterior, sacroiliaco anterior o ventral, o pélvico también le dicen. El sacroiliaco posterior o dorsal, y en la imagen no se ve, pero acuérdense que se los mencioné ahorita, que es el que hace que se comporte como si fuera una artrosis, el sacroiliaco interóseo. Tejido conectivo entre dos huesos, se comporta similar a una articulación cartilaginosa sin ser cartilaginosa, porque ese ligamento no es cartílago, ¿listo? Pero sí permite esta conformación, este comportamiento que va a tener en los hombres ser anfiartrosis desde siempre y en las mujeres convertirse en anfiartrosis después de la menopausia. Y los otros ligamentos que mencionamos, sacrotuberoso por aquí, sacroespinoso por delante, y que nos delimitaban los dos forámenes, ciático mayor y ciático menor. ¿Listo? Bueno, entonces siguiendo acá, tenemos la articulación de la sínfisis del pubis. La articulación de la sínfisis del pubis precisamente es esta que encontramos aquí en la región anterior, y como su nombre nos indica, es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Recuerden que las sínfisis se van a comportar como si estuvieran ustedes haciendo un sándwich. Los dos huesos serían el pan y en medio de los dos vamos a tener el queso o lo que le vayan a poner, que en este caso es un disco de tejido cartilaginoso. ¿Listo? Esa sínfisis, al ser sínfisis, obviamente tiene movimiento reducido, limitado, o sea, es una anfiartrosis. Y ella va a tener unos ligamentos, uno que va a pasar por encima, que se llama el ligamento púbico superior, y uno que viene por debajo, que porque por estas ramas se forma un ángulo, y ese ángulo se llama el ángulo subpúbico. Y ese ligamento que está ahí debajo, como está en este ángulo subpúbico, como forma o tiene forma de arco, ese ligamento se va a llamar ligamento arqueal del pubis. ¿Listo? Esos serían los ligamentos principales que tendríamos nosotros en la sínfisis del pubis. En la imagen lastimosamente no se alcanzan a observar, podríamos nosotros decir que aquí arribita, sobre lo que vendría siendo el pecten y el cuerpo del pubis, estaría el ligamento púbico superior, y en esta región con la rama isquiopúbica estaría el ligamento arqueado del pubis, que tiene forma de arco y precisamente se le denomina así. Esas dos articulaciones son las que nos van a permitir mantener esa estabilidad de la pelvis para que esa fuerza que viene desde el esqueleto axial se pueda distribuir hacia las extremidades inferiores de manera equitativa, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Sin embargo, pues empezamos nosotros a generar vicios posturales que nos mantienen siempre parados en una sola pierna. Entonces todo cargamos el peso hacia la izquierda o cargamos el peso a la derecha, pero realmente nosotros deberíamos es mantener siempre un peso equitativo entre ambas extremidades, que eso también va a favorecer a que la columna vertebral no se vaya a desviar hacia la izquierda o a la derecha. Bueno, siguiendo entonces acá,
vamos ahora sí a empezar con las articulaciones específicas que van a ser para la extremidad inferior. Y la primera articulación será la articulación que estará formando la cadera, que se llama articulación coxofemoral. Recuerden que coxo en este caso va a hacer referencia al hueso coxal, porque el espacio o las superficies anatómicas que se van a poner en contacto serán entonces el acetábulo, y ese acetábulo está formado por los 3 huesos que conforman el hueso coxal y la cabeza del fémur, ya decir del fémur. ¿Listo? Esas son las 2 estructuras que estarán haciendo superficies de contacto que van a conformar esta articulación. Como nosotros aquí tenemos una cavidad que es cóncava y esa cavidad recibe una cabeza que es convexa, esa articulación es esférica. ¿Listo? O sea que su clasificación, ya sabemos que todas las articulaciones de las extremidades son sinoviales, además por su forma será esferoidea. ¿Cuántos huesos se ponen en contacto allí? 2. Pues hablando que el acetábulo ya está fusionado, ¿no? Porque si no diríamos que son un montón. En ese caso, por el número de huesos, vamos a decir que es simple. Cuando son solo 2 huesos se dice simple. Cuando son más de 2 huesos se dice que son compuestas. ¿Listo? O sea que esta articulación es sinovial, esferoidea simple, o esferoidea en los textos anteriores se le decían enartrosis. ¿Listo? Es el mismo término, pero acuérdense que en la renovación de las nomenclaturas, pues el artrosis no dice mucho, en cambio cuando uno habla de una esfera, uno ya se imagina algo redondo. ¿Listo? Y esto, además, podemos nosotros también definir que es una articulación que se mueve en los 3 planos del movimiento. Por eso también se puede definir que de acuerdo a su movilidad es triaxial, porque ella entonces se va a mover en plano sagital haciendo flexión y extensión, en plano coronal haciendo abducción y aducción, y en plano horizontal haciendo rotaciones, o sea que hace flexo-extensión, abducción y aducción, y rotación medial interna y externa o lateral. Bueno, vamos entonces a empezar a describir las estructuras que nos van a conformar aquí. La primera estructura que nos va a formar esos medios de unión, o sea que va a permitir que estas estructuras no pierdan congruencia, no se vayan a luzar, es la cápsula articular. La característica de esta cápsula articular es que es bastante sólida y gruesa en la parte anterior, superior e inferior. Perdón, en la parte anterior y superior, pero tiende a ser muy débil en la parte posterior e inferior, y eso nos está dando a nosotros un tip ahí, una pequeña muletilla, algo que nos va a ayudar, porque si yo tengo una cápsula articular que es débil posteriormente e inferiormente, quiere decir que la dirección en la que se podría luxar esta articulación es hacia posterior y hacia inferior. No se va a luxar de manera muy fácil anterior o a superior, porque ahí es gruesa esa cápsula, o sea que la unión es bastante fuerte, pero hacia atrás y hacia abajo sí se puede luxar. Por eso, la forma de luxar la articulación coxofemoral generalmente es con los accidentes automovilísticos, porque usted va sentado. Entonces, por ejemplo, cuando usted está sentado y golpea contra otro carro, otra pared o lo que sea, pues la fuerza le va a golpear el fémur en sentido posterior. Entonces va a favorecer que la cabeza se luxe. Algunas veces se va la cabecita sin dañar nada y pues favorecido ahí porque la organizan, la vuelven a cuadrar y no pasó nada. Pero si se lleva al acetábulo, tiene que hacer reemplazo de la parte acetabular. Y si no solamente rompió el acetábulo, sino también el cuello del fémur, también se va a cirugía, porque esta parte pierde vascularización y se va a generar una necrosis, por lo tanto tienen que reemplazar todo el complejo. Esa es la fractura más común. Es muy común la fractura de cadera. Sí. Resulta, muchachos, que hoy precisamente los de fisioterapia me dio mucha risa esa pregunta, porque me dijeron,
Profe, ¿a cuántos años, a qué edad es que empieza uno a dolerle todo el cuerpo? O sea, pues a uno le puede doler el cuerpo desde los 10 años y se la pasa acostado, ¿no? O sea, uno mismo aquí, yo creo que muchos de ustedes han de tener algún dolor. Y de hecho siempre van a decirle a uno, y me duele la rodilla, que me duele el hombro, que no sé qué, porque no nos movemos casi. Entonces siempre que nosotros queramos visualizar cómo nos queremos ver en el futuro, tenemos entonces que empezar a hacer cambios en el presente. Porque todo lo que yo haga hoy no me va a pasar factura hoy, sino que me va a pasar factura más adelante. Y yo sé que muchos de ustedes ya posiblemente lo hayan vivido. Cuando uno estaba joven y bello, en los 20, uno se trasnochaba, comía mal, salía de rumba y al otro día como si nada, radiante, hasta más bonito bebía. Ahora usted se trasnocha, ni siquiera se trasnocha, en mi caso. Si a mí me dan las 10 de la noche y no me he acostado, al otro día estoy así ojerosa, con una sed inmunda, como que todo me duele, porque todo lo que uno hace le pasa factura en el futuro. Entonces, muchachos, hay que pensar es cómo quiero yo ser cuando sea viejo. Si yo quiero ser una persona que necesite ayuda para limpiarme hasta el trasero cuando evacúe, pues no haga nada. Pero si usted quiere al menos tener la forma de hacer este movimiento, pues póngase muy bien. Bueno, chicos, aquí en esta imagen anterior quiero que la observen bien, porque miren que de la cabeza del fémur está saliendo un ligamento que se une a la cápsula. ¿Se alcanzan a ver esa pequeña estructura allí? Esa estructura se llama el ligamento redondo. Ese ligamento redondo realmente no es que sea un ligamento que va a sostener, sino que ese ligamento está cubriendo a una arteria que es la arteria nutricia de la cabeza del fémur. Esa arteria nutricia de la cabeza del fémur entra por esa fosita y va a nutrir todo lo que sería la epífisis proximal. Por eso, muchachos, cuando las personas se fracturan el cuello del fémur o tienen luxaciones de cadera, generalmente hay que evaluar muy bien la presencia y la integridad de esa arteria nutricia, porque usted puede ser muy de buenas. Tuvo el accidente, se luxó la cabeza del fémur, se la acomodaron y unos meses después está con mucho dolor, rigidez y dolor, sobre todo es un dolor que se manifiesta como en forma de C en la parte lateral. Cuando van a hacer la radiografía, usted ya tiene una cadera toda artrósica. Entonces no evaluaron la integridad de la arteria nutricia y le produjo una necrosis avascular. O sea que le toca otra vez pasar por quirófano y le van a hacer reemplazo de la cabeza del fémur. Eso, acuérdense que ellos tienen un cuello quirúrgico. Y el cuello quirúrgico precisamente es ahí inmediatamente por debajo del epicóndilo B, perdón, del epicóndilo del trocánter menor. Cortan allí y reemplazan toda esta pieza con acero quirúrgico, titanio o lo que le quieran poner a usted. Oro, algunos ya le ponen oro. El acetábulo sí se dañó. Lo liman y lo dejan, y si se dañó le ponen una copita y ya, y no pasa nada. Y usted va a tener una cadera medianamente buena que le va a servir para mantener su vida con muchas, sin dificultades, mejor dicho. Es entonces, realmente no es un ligamento que sostiene, sino que está protegiendo esa arteria nutricia. Bueno, ahora sí vamos a empezar a mirar esos ligamentos que van a reforzar la unión de esa articulación, o sea que van a ayudarle a la cápsula articular para mejorar su estabilidad. Y aquí estamos viendo el único ligamento que está posterior, que este ligamento se llama el ligamento isquiofemoral. Y de hecho, miren que él no se queda atrás, él sí nace en la parte posterior, donde está la parte del acetábulo que le corresponde al hueso isquio, pero sus fibras se dirigen en sentido anterior. Entonces, como pueden observar en la imagen, miren que queda el cuello del fémur queda desprovisto hasta de cápsula y ligamentos en la parte posterior, lo que nos sigue reforzando la idea de que hacia atrás es que se va a luxar más fácil esta articulación. O sea que este nació en la parte posterior, pero sus fibras se dirigen hacia arriba para insertarse adelante en la parte de la línea intertrocantérica del fémur. Ese ligamento, bueno, ahorita hablamos de eso. El segundo ligamento, ya lo vemos por delante, se llama iliofemoral.
El ilio femoral tiene forma de Y invertida. Mírenlo aquí. Este es el ilio femoral. Él va a originarse precisamente de la región del acetábulo que le corresponde al hueso ilio y va a conformar una especie de dos fascículos que se van a distribuir en la línea intertrocantérica, en la parte superior e incluso en la parte inferior. Ese entonces es el ligamento iliofemoral que reforzaría la parte anterior de la cápsula articular. Y finalmente, el ligamento pubofemoral. Entonces ese ligamento pubofemoral viene como de la línea iliopúbica, de la rama iliopúbica y la parte del hueso del acetábulo que le corresponde al hueso pubis, y va a reforzar la parte inferior, que era también una parte que estaba muy débil de la cápsula articular. Entonces, chicos, estos ligamentos tienen una característica de que van a limitar movimientos en la articulación. Los ligamentos, como no tienen contracción, ellos no se contraen, ellos limitan el movimiento cuando se tensan, ¿listo? O sea, cuando su origen e inserción se separan. Por lo tanto, si yo estoy viendo aquí que este ligamento pubofemoral está por debajo, ¿en qué movimiento de la cadera creen que se va a tensar? En la abducción. O sea que este ligamento va a limitar la abducción. Ahora, este ligamento que estaba por delante, el iliofemoral, la extensión, nos limita la extensión. Y el más difícil de saber qué pasa aquí, el isquiofemoral. ¿Qué creen que nos va a limitar el isquiofemoral? Nos limita la aducción, sí. Él es el que nos limita la aducción. Entonces miren que la flexión no está limitada por nada. La flexión la podemos hacer, solamente va a haber estope óseo y muscular. Cuando ya choca la barriga de uno con el muslo, hasta ahí le llegó la flexión de la cadera. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, miremos esta radiografía. Esta es una radiografía de un paciente masculino y es un paciente que tuvo un accidente en un automóvil. El automóvil, él estaba recién egresado del programa de enfermería, era enfermero. Y él tenía trabajo en el Hospital de Santander, en el Hospital Susana López y en un hospital en Nariño. O sea que ese hombre no dormía, o sea, dormía manejando. Y literalmente eso fue lo que le pasó. Viniendo de Santander a Popayán un turno, se quedó dormido. Se salió de la vía, el carro fue pérdida total y como ustedes pueden ver aquí, se fracturó la cabeza del fémur y además se cruzó. Entonces miren que esta está normal. Si ustedes observan aquí, vemos el acetábulo normalito, la cabeza del fémur normal, aquí está la línea intertrocantérica, no pasó nada. En cambio, miren por acá, el acetábulo aquí, la cabeza por acá y adicionalmente la línea intertrocantérica está mal. Por lo tanto, tuvo fractura del cuello del fémur y luxación de la cadera. A él le reemplazaron la cadera, un pelado muy joven, no pasaba de los 25 años. Entonces, esas son historias de vida que uno tiene que empezar también a escuchar, porque en un principio uno quiere llenarse de plata y trabajar en todo lado, y ¿con dónde queda usted? Miren lo que queda. Bueno, siguiendo entonces llegamos a la rodilla. La articulación de la rodilla, vamos a tener realmente dos articulaciones aquí. Tenemos una articulación que se da entre el fémur y la patela y otra que se va a dar entre el fémur y la tibia, que trabajan juntas para el movimiento de flexión-extensión, sí, pero ellas van a tener sus estructuras propias que las van a unir y se van a movilizar, digamos, de maneras diferentes. Entonces tenemos una que está acá arriba, que es la fémoro rotuliana o patelofemoral, que realmente ese es su nombre ahora, la patelofemoral, y tenemos la tibiofemoral o femorotibial, que esa también hay textos que la mencionan como femorotibial y otras que le dicen tibiofemoral. Esa sí no tiene lío como la quieran ustedes mencionar todas. Los dos nombres son válidos, simplemente están cambiando es primero el nombre de un hueso y luego el nombre del otro, no pasa nada. Aunque la lógica siempre es mencionar las cosas de próxima a la distal, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, entonces muchachos, empecemos a describir cada una de ellas.
Empezamos con la femorotibial. ¿Qué vamos a encontrar en esta articulación femorotibial? Entonces, miren qué sencillo que uno pueda saber. Ya de entrada sabemos que la articulación es sinovial porque está en las extremidades. Y todas las articulaciones de las extremidades son sinoviales. O sea que ya eso es lo primero que yo sé, que puedo responder sin problema. Sinovial. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se llamaba esta parte del fémur? Los cóndilos. ¿Y cuántos cóndilos son? Dos. ¿Cómo se dice cuando yo quiero decir que son dos? ¿Qué digo? Bi. Muy bien. Entonces es bicondila. Listo. Sinovial, bicondila. ¿Cuántos huesos son? ¿Cuáles tres? Dos. El fémur y la tibia. Si el fémur tenga dos superficies es diferente, pero realmente son dos huesos. O sea que es simple. Y aquí le vamos a poner un anexo. Resulta que todo este texto está diciendo que tiene unos meniscos. Y esos meniscos son estructuras de cartílago fibroso que nos van a aumentar la congruencia entre estas dos superficies y también nos ayudan a amortiguar. Cuando existen este tipo de estructuras dentro de las articulaciones sinoviales, se les pone además otro término que significa que hay un disco compleja. Entonces, por ejemplo, ustedes ya vieron, la articulación esternoclavicular es compleja porque ahí hay un disco articular. También, no, esas son cartilaginosas. Esa es sinovial compleja, ¿listo? La glenohumeral, bueno, tiene el rodete, pero no se considera que sea parte, o sea, que se superponga entre ellos, entonces ella no. Pero, por ejemplo, la muñeca sí. El ligamento triangular es un menisco chiquito que está en esa región, por lo tanto la articulación de la muñeca también es compleja por la presencia del disco o menisco o cuadradito cartílago que está ahí. Entonces esta sería sinovial, bicondilia, simple y compleja. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a mirar qué estructuras necesitamos para poderlas describir. Lo primero entonces fue que dijimos que la íbamos a denominar compleja por la presencia de los meniscos. Los meniscos, cuando nosotros los vemos en esta vista superior, miren que tienen forma, uno casi de O y el otro de una C muy grande. En este caso lo que estamos observando es la superficie de una tibia derecha. O sea que el medial es como una C abierta y el lateral es casi una O o una C muy cerrada. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les estamos viendo ahí? Que como ellas tienen unos lugares donde termina y empieza, esas estructuras donde termina y empieza les vamos a denominar cuernos. Por lo tanto, cada menisco tiene dos cuernos, un cuerno anterior y un cuerno posterior. ¿Listo? Y finalmente, si nosotros los viéramos en una vista anterior, lo que observaríamos es que el menisco viene así. En la parte lateral es bastante, digamos, voluminoso, en cambio hacia medial se hace más estrecho. O sea que en esta imagen, lo que voy a pintar en azul sería más pequeño y lo que voy a pintar aquí como en este color que no sé cómo se llama, sería lo más alto, o sea, lo más voluminoso del menisco. ¿Por qué esa condición? Porque las mesetas de la tibia tienden a tener una concavidad, pero realmente no es una concavidad muy grande. En cambio, los cóndilos del fémur, pues sí son muy convexos. Entonces necesitamos que se aumente la superficie de contacto. Así que los meniscos como que abrazan esos cóndilos para que se relacionen mejor. Y además, las rodillas, si nosotros estamos de pie, es donde estamos haciendo el soporte del peso. Por eso es que cuando saltamos, corremos y demás, son las rodillas las que empezamos a notar que nos empiezan a doler. Si estamos sentados, el peso es columna, pero si estamos de pie, el peso es rodillas. Y por eso es que los tenemos que cuidar tanto. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa digamos que es como la situación que estamos viendo ahí con esos meniscos. Ya vimos que la clasificación en este caso
acá y le agregamos lo de compleja por la presencia del menisco. Y de acuerdo a la movilidad que hace, sabemos que es uniaxial porque con la rodilla yo solo puedo hacer movimiento de flexión y extensión. Sin embargo, por la presencia de los meniscos, como ellos pueden favorecer los movimientos hacia los lados, si yo tengo la rodilla flexionada y el pie libre, yo puedo mover la tibia sobre el fémur haciendo rotaciones, pero ese movimiento lo puedo hacer solamente si yo estoy así, porque si yo estoy con la rodilla extendida y el pie apoyado y hago rotación, me llevé el menisco, lo rompí absolutamente. Entonces, siempre deben tener ustedes en cuenta eso, porque muchas veces uno de pereza lo hace, y miren que eso uno dice, las lesiones de los meniscos son lesiones de los deportistas, y sí, pero no siempre, porque entonces después uno dice, le tocó llevar a la abuelita que le hiciera la cirugía de meniscos porque se lo rompió. ¿Y por qué se lo rompió la abuela si la abuela solo cose? Pues que la abuela también está en la cocina y entonces en la cocina ella está por aquí cocinando una cosa y se rota para poner otra cosa para acá. En vez de mover su cuerpo, yo empiezo a rotarme sobre las rodillas. Entonces tienen ustedes que tener en cuenta eso. Los que juegan baloncesto, hay un movimiento en baloncesto que es el movimiento de pivote, y el pivote es cambiar de dirección. Entonces dejan los talones fijos en el suelo, levantan los pies y cambian de dirección, eso es pivotear. Pero muchas veces durante el deporte, como están así tan calientes, ustedes llegan y se voltean sin mover los pies, y ahí se fueron los meniscos, salieron del grupo, dejaron de hablarles, dejaron de funcionar. Entonces, eso lo deben tener mucho cuidado. Ahora la cápsula articular. La cápsula articular vuelve nosotros a tener la situación que se va a mantener muy presente en las extremidades inferiores, porque es que resulta que si usted se pone en 4, las articulaciones inferiores funcionan perfecto, son súper sólidas, nada le va a pasar. Pero como nosotros decidimos en algún momento que nos tenemos que poner de pie, pues hicimos modificaciones y eso también nos pasó factura. Y la factura que nos está pasando aquí es que por detrás ella es muy laxa. Y por eso es que hay personas cuando uno las mira de lado que les ve como las rodillas para atrás, ¿no? Entonces parece que estuvieran caminando como al revés, o sea, no hacen flexión para adelante, sino que hacen flexión para atrás. O sea, no hacen eso, ¿no? Pero pareciera. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, claro, la cápsula articular por detrás es una porquería, eso ahí está, pero no hace nada, porque nos pusimos de pie en algún momento y no debimos. O bueno, sí, pero no importa, pero ya que. Entonces, el pez que se paró y salió del agua, aquí nos tiene nosotros en este. Entonces, muchachos, esta cápsula va a ser en común para la femoropatelar y la femorotibial, o sea que es lo único que podemos decir que comparten entre ellos. Y miren que ella se origina muy arriba de la misma base de la rótula, desde la región del fémur, y va a bajar incluso hasta donde se encuentra la tuberosidad de la tibia, o sea que hasta acá, desde arriba de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia, y vamos a encontrar que ella tiene pérdida de continuidad en la región central, porque obviamente deja el espacio para que se organice y se ubique ahí la rótula cuando se empieza a conformar. Otra situación, si ustedes observan aquí, miren esta membrana que está acá. Esta membrana que está acá no la tienen todas las personas, solo a los que salimos mal hechos, eso se llama plica. Y ella debería haberse reabsorbido en la edad embrionaria, se organizan, se conforman las rodillas y esa membrana se reabsorbe. A algunas personas no se les reabsorbe y entonces empiezan a generar movimientos cuando flexiona y extiende la rodilla, la plica, usted la roza con la rótula. Y entonces genera crépitos, cuando usted se agacha y suena trac, trac. No es que es una Barbie original, no, es que tiene una plica, sino ya la llena. Entonces, en algún momento de la vida, esa plica se inflama y les duele la rodilla a ustedes de día y de noche. Así que pues esa situación tienen que mirarla también. Bueno, sigamos entonces, porque por acá, atrás de la plica, que está ahí, que no debería estar, pero esa ilustración la tiene, o sea que al cadáver que se la dibujaron era porque la tenía presente. Miren que atrás se alcanzan a ver unas estructuras que forman como una cruz, como una X. Esos ligamentos que están allí
atrás de la plica sinovial, se van a denominar los ligamentos cruzados. Vamos a hablar de los cruzados primero. Entonces, esos ligamentos cruzados, ¿qué van a hacer? Pues primero son intracapsulares, o sea que están por dentro de la cápsula, que van a estar agarrando las caras internas de los dos cóndilos del fémur y se van a insertar sobre esas eminencias condilias, que eran como dos antenitas que estaban en medio de las mesetas tibiales. Ahí se insertan los ligamentos cruzados. Y son dos. Si yo veo el que viene de lateral hacia medial y se dirige por delante, ese es el ligamento cruzado anterior. Y el que viene de medial a lateral y se dirige hacia atrás, ese es el ligamento cruzado posterior. ¿Qué van a evitar esos ligamentos cruzados? Los ligamentos cruzados evitan es que el fémur y la tibia se desplacen pues en sentido anterior y posterior. El ligamento cruzado anterior evita que la tibia se vaya hacia adelante y el ligamento cruzado posterior evita que se vaya para atrás. Entonces, esos ligamentos se pueden romper cuando yo hago cambios de aceleración muy bruscos. Y, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol se utilizan unos zapatos que son los guayos que tienen unos taches y los taches se fijan al suelo. Entonces, cuando tú vas corriendo y vas a desacelerar porque ya te encontraste al contrincante o no sé por qué desacelera, entonces se queda fijo el pie en el suelo y usted viene con una fuerza y una velocidad muy grande que se puede pasar por encima de la tibia y se llevó el ligamento cruzado. De la misma manera, generalmente por traumas, en moto, aquí todo es moto, de usted va en moto, se dio con otra moto porque yo nunca he entendido, si son dos vehículos chiquiticos y tienen una vía así, se golpean y hacen un mierdero que el hijo madre, y uno dice, no, ¿qué pasó, papá? Dos motos. ¿Por qué? ¿Por qué dos motos se golpean? Tienen unas vías gigantes y se golpean dos motos. Entonces, claro, usted viene así, manejando lo que sea, y lo golpearon acá en la tibia le fue para atrás, se le llevó el ligamento cruzado posterior. Bueno, ahora nos devolvemos a los anteriores. Los dos ligamentos que están a los lados, que se van a llamar ligamentos colaterales. Y aquí, bueno, es importante que tengan en cuenta, porque usted ya era un miembro superior. Colaterales, hay en el codo, hay en la muñeca, hay en los dedos, hay en la rodilla y hay en los dedos del pie. Por lo tanto, siempre hay que aclarar de quién es ese ligamento colateral. Si es del codo, si es de la muñeca, si es del dedo, cuál dedo, si es de la rodilla, cuál rodilla, si es de los pies, cuál pie, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que aclarar eso. ¿Cuál es la característica de ellos? El ligamento colateral lateral parece un cordoncito. Él viene del epicóndilo lateral y se fija en la cabeza del peroneo. Específicamente, si ustedes se acuerdan que el peroneo fíbula tiene un vértice que es como una antenita. Ese ápex es ahí donde se inserta este ligamento colateral lateral. Y es súper redondito y pequeño. Ahora, el ligamento colateral medial sí es como una cinta más gruesa que ustedes pueden observar que viene desde el epicóndilo medial y pasa hasta la región del cóndilo de la tibia, incluso hacia la parte inferior del cóndilo de la tibia. Pero él resulta que no se queda solamente así, él va a tener un haz interno y ese, voy a ver si lo podemos ver acá así. Pongamos la imagen grande. Miren que viene acá una cinta que es como externa, ¿cierto? Que fue la que describimos. Pero miren que hacia adentro hay una cinta que se fija al menisco. O sea que este ligamento colateral medial está haciendo estabilidad de la articulación en sentido medial, pero también fija el menisco medial. Por eso cuando este ligamento se daña, generalmente también se daña el menisco, se lo lleva. Él se rompe y se lleva ese menisco. Entonces, muchachos, si yo tengo estos ligamentos a los lados, lo que ellos van a evitar es que la rodilla se abra así, hacia medial y hacia lateral. El que va a evitar que la tibia se me deslice hacia lateral será el colateral medial. Y el que evita que la tibia se me vaya en sentido medial sería el colateral medial. Ellos se evalúan con una maniobra que se llama el bostezo. Entonces uno carga la tibia y el fémur e intenta separarlos.
Y si se separan, ese bostezo es positivo, o sea que hay lesión de los colaterales, cualquiera de esos, bostezo medial o lateral. Y los cruzados se evalúan es con la técnica del cajón. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a coger la tibia y la va a alar. Y si se abre como si fuera un cajón, es positivo, pero si no se abre, es negativo. ¿Listo? ¿Cómo se daña? Ya les expliqué. Estos en fútbol se lo llevan todo. Hay un síndrome que se llama la triada triste del deportista. La triada triste del deportista es que se va a lesionar el cruzado anterior, el colateral medial y el menisco medial en una sola maniobra. ¿Cómo se hace? Pues bueno, viene usted corriendo, se le quedó fijo el pie, se fue usted para adelante y se rotó. Y ahí se lleva usted absolutamente todo. Apenas vean ustedes eso en una final o en algún partido, ustedes de una ya saben. Nada que hacer. Triada triste del deportista, así le dicen. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a encontrar por detrás? Tenemos por detrás, ya habíamos hablado que la cápsula por detrás es una risa, pues porque realmente no es que ayude en nada, y le ponen unos ligamentos que eso es como tener la mamá pero en otro país, ¿no? Estos ligamentos que se llaman ligamentos popliteos, digamos que describen su función como que van a reforzar la cápsula en sentido posterior. Ellos lo que son derivaciones del tejido conectivo de los músculos que se están insertando alrededor. ¿Quiénes son esos músculos que se insertan alrededor? Por ejemplo, este que está llegando aquí se llama semimembranoso. Y este músculo, no se ve de la pata de brazo, y este músculo que está aquí se llama músculo popliteo. Entonces, como ellos tienen tejido conectivo que los cubre, que son las fascias y los tendones que están también allí en relación, de ellos se deriva un tejido conectivo que va a conformar el ligamento popliteo oblicuo, que sería el que se sale del mismo tendón del semimembranoso, y alrededor del músculo popliteo se hace uno que viene como en forma de arco, y ese es el ligamento popliteo arqueado o arcuado, que es lo mismo. Arcuado o arqueado significa lo mismo. Entonces estos dos ligamentos, pues en teoría serían los que van a evitar que las rodillas se nos vayan hacia atrás en hiperextensión. Pero realmente ellas se van en hiperextensión sobre todo es cuando hay mucha debilidad muscular. Entonces aquí vuelvo y les digo cómo quieren ustedes verse o cómo quieren ser ustedes como abuelitos. ¿Qué vamos a hacer para evitar estas cosas? Pues hacer ejercicio. Si yo no fortalezco los músculos, las rodillas se me van para atrás. Entonces va usted a tener una postura muy fea, visualmente se va a ver muy fea, pero anatómicamente va a ser terrible porque usted va a estar apretando sus meniscos. Entonces ahorita no le pasa nada, pero espérese después de que deje de ser colágeno. O sea, usted deja de ser colágeno a los 25. El día que usted cumple 25, ese día se despide de ser colágeno. Empieza a hacer el show. Sí. Y de ahí para allá empieza a pasarle la factura a todo el cuerpo humano, ¿no? Bueno, muchachos. Siguiendo entonces, señora. La femorotibial, teniendo en cuenta que tenemos los dos meniscos, entonces el paciente sería medial y lateral la articulación. No, se habla de ella sola. Sí. Izquierda y derecha, solo que sí hay que tener en cuenta que es bicondria. Sí, eso es lo único. Entonces no vas a tener un comportamiento, si se hablara de dos articulaciones diferentes, se moverían, tendrían una dinámica diferente, pero no porque son el mismo hueso. Bueno, entonces llegamos a la patelofemoral o femororotuliana, que antiguamente se le denominaba así. Esta articulación, ya les había mencionado que va a compartir la cápsula con la articulación femorotibial, pero ella va a tener una dinámica diferente, porque recuerden que la patela es un hueso alto, es un hueso sesamoideo, o sea que va a crecer y se va a conformar es a partir del interior de este tejido conectivo del tendón del músculo cuádriceps. Entonces él se empieza a formar allí
por eso esa cápsula digamos que se rompe para permitir que el hueso se ubique en esa zona. Y el movimiento que ella va a hacer pues es acompañar la flexión y la extensión de la rodilla. Sin embargo, tiene su propia movilidad, porque si ustedes están, por ejemplo, yo que estoy aquí de pie y contraigo el cuádriceps, la rótula sube, y si relajo el cuádriceps, la rótula va a descender. De la misma manera con la flexión. Si yo flexiono la rodilla, la rótula se dirige hacia abajo, y si yo extiendo la rodilla, la rótula se dirige en sentido superior. O sea que sabemos que su movimiento va a ser de deslizamiento. Es una articulación sinovial, pero no es plana, sino que es troclear. ¿Por qué troclear? Voy a buscar una foto que teníamos por acá. Miren aquí. ¿Por qué troclear? Porque miren que la cara articular de la rótula o patela tiene una pequeña cresta en medio de las dos carillas. Entonces tiene forma de tróclea, de la misma manera que tiene esta forma de tróclea aquí, la cara anterior de los cóndilos. Por lo tanto es sinovial troclear, pero su movimiento es de deslizamiento. Ya se desliza, como ya lo mencionamos, en sentido inferior cuando flexiono la rodilla, en sentido superior cuando extiendo la rodilla. Y aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Miren que por encima de la rodilla y por debajo, por encima y por debajo de la patela hay tejido adiposo. Y ese tejido adiposo es el que permite que la rótula se mueva hacia arriba y hacia abajo. Pero esta grasita que vemos aquí, esa se llama la grasa jofa. Esa grasa jofa, si por ejemplo las personas pasan mucho tiempo con las rodillas flexionadas, por ejemplo el estar sentados mucho tiempo o el hecho de estar en cuclillas, los patinadores que se la pasan de esta manera o los tenistas que cambian, casi siempre están con la rodilla flexionada, eso favorece a que ese tejido adiposo se ponga rígido. Y al ponerse rígido, pues se produce algo que se llama el síndrome de la grasa jofa. O sea que esa vaina se pone tan dura que te genera una tendinitis constante todo el tiempo. Hay un tenista, que creo que era Rafael Nadal, que todo el tiempo tenía un brace en la parte de la rodilla, porque al apretarla, digamos que libera un poquito el dolor, pero no te va a mejorar nada. Y esa cuando hay fracturas de rótula, también tiende a volverse muy rígida, o sea, se fibrosa y genera un tejido fibrótico alrededor y eso empieza a generar mucho dolor en flexión y extensión porque va a evitar que la rótula se deslice en sentido inferior. Bueno, tenemos muchachos que los medios de unión de ella pues realmente son, como dijimos que era un hueso sesamoideo, pues los medios de unión que ella va a tener, o pues los ligamentos, van a ser derivaciones del músculo cuádriceps. Miren que el cuádriceps es este músculo que tenemos aquí. Y el cuádriceps tiene en la parte de arriba de la patela su tendón cuadricipital. Que miren que ese tendón cuadricipital abraza a la patela y termina insertándose como tendón rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Pero durante ese tránsito, ese tendón cuadricipital hace unos espesamientos de tejido conectivo hacia los lados. Y ese espesamiento de tejido conectivo hacia los lados se llaman los retináculos patelares. Los retináculos patelares. Entonces tendremos un retináculo patelar medial y un retináculo patelar lateral, que sería este lateral. Entonces todo ese espesamiento del tejido conectivo que pertenece al tendón cuadricipital, cuando se ubica a los lados de la rótula, se va a llamar retináculos patelares, medial y lateral, y que van a evitar que la patela se luxe, porque ella se luxe hacia los lados, se sale. Generalmente se sale hacia lateral, generalmente, pero también puede haber hacia medial. Y eso en general siempre está asociado a una disfunción del músculo cuádriceps. Entonces volvemos otra vez, si usted no quiere tener problemas en la rodilla, tiene usted que fortalecer sus músculos de la extremidad inferior. Bueno, entonces esta es una radiografía normal. Siempre hay que pedir las dos vistas, ¿no? AP, que sería esta, y la lateral.
Porque miren que en la B yo estoy viendo la femorotibial, pero en la lateral yo sí estoy viendo la femoropatelar. O sea que siempre hay que pedir las dos. Y como ustedes pueden observar ahí, miren que las superficies están lisas, se mantiene el espacio articular, no hay ninguna, no hay nada que nos indique que es una radiografía patológica. O sea que esto que estamos viendo aquí, normal. En cambio, miren esta de acá. Esta es una radiografía de una artrosis de rodilla. Y esto es lo que todo el mundo dice que nos vamos a tener que enfrentar, porque ya en la vejez usted va a tener dos cosas seguras: que se le va a perder todo y que le va a dar artrosis. Entonces, muchachos, esto es lo que vamos a enfrentarnos. La dificultad con la artrosis, les comento, es que los medios diagnósticos siempre son tardíos. Hay muchas enfermedades que tú puedes detectar antes de que se te instaure la enfermedad porque hay biomarcadores, pero para la artrosis todavía no se han detectado biomarcadores. Entonces, ¿cómo se sabe que la persona tiene artrosis? Pues una radiografía, porque la persona tiene dolor, porque hay deformidad visual, porque hay limitación de la movilidad, y usted va a ver, y pues mire, superficies articulares donde no hay espacio de contacto, vemos un hueso completamente poroso, con osteofitos, miren estos como cúspides de hueso que ven aquí, por acá también hay otro y otro. Eso es el tejido conectivo que intenta reparar, y él repara no como tejido conectivo sino como hueso. Entonces esos son osteofitos. Es una radiografía que está muy relacionada con la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla se llama gonartrosis. Bueno, finalizando ya, o ya yéndonos hacia el tobillo. Una mujer como osteoporosis es más susceptible de artrosis. Pues mira que no, porque es que la osteoporosis hace es que la densidad del mineral óseo se pierda, pero pueden estar los cartílagos intactos. Entonces, ¿cómo podría favorecerse si él tiene dolor y se queda muy quieta? Entonces empieza a secar el líquido sinovial. El movimiento es el que produce el líquido sinovial. Si tú no te mueves, no lo produces, entonces se genera rigidez. Entonces a la hora de moverse empiezan entonces a chocar los huesos y ahí sí se deforma el cartílago. Pero no necesariamente una va a producir la otra. Pueden ir independientes. Lo que sí estaría más susceptible es a fracturas. Eso sí. Bueno, entonces muchachos, ya bajando encontramos la relación entre el peroneo, fíbula y la tibia. Y en este caso encontramos esta articulación que es una sindesmosis. Acuérdense que sindesmosis es un tipo de articulación fibrosa, o sea que no se mueve. Las fibrosas, acuérdense que habíamos visto de tres tipos: las suturas del cráneo, las gónfosis, que eran las de los dientes con el alvéolo de la mandíbula o del maxilar, y en este caso la sindesmosis, que en sindesmosis tenemos la del radio con la ulna por la membrana interósea y la sindesmosis real, que es la tibiofibular. La tibiofibular. La del antebrazo no es real porque yo puedo moverla, o sea, ella se mueve. En cambio esta sí no se mueve para nada. ¿Y cuál es la oportunidad que nos genera mantener rígidos a la fíbula y el peroné? Pues que nos ayuda con la estabilidad del tobillo. Y esto es lo que ustedes deben tener en cuenta si en algún momento van a seguir por traumatología. Cuando llega una paciente o paciente, hombre, mujer o lo que sea, y tiene fractura de la pierna, tibia y peroné, tibia y fíbula, siempre piensan arreglar la tibia, porque la tibia es la que hace peso, ella es la que soporta peso. Y la fíbula, pues relajada y no pasa nada, pero ¿qué pasa si usted no la arregla? Esa persona después va a tener dolor crónico de tobillo, porque va a tener una apertura entre la tibia y la fíbula en la parte distal. Entonces imagínense ustedes, estando acostados no tienen dolor porque no están haciendo peso, no están cargando peso, pero apenas se ponen de pie, la tibia y la fíbula se separan y es como si se tragaran el palo hacia adentro. Entonces eso genera muchísimo dolor. Por eso siempre ignoran al peroné. Digo, ¿pero por qué? Pobrecito. Yo que fui fisio y pues intervení muchos pacientes así, me da mucha rabia, era eso. Entonces arreglaban la tibia, le ponían clavo intramedular, tornillos por todo lado, y el peroné, sí, gracias, ahí quedó. Y el paciente, yo es que no me aguanto el pie. Y uno, Dios mío, pero es que ¿por qué no piensan en el
favor el peroné. Entonces, muchachos, piensen en el peroné, pero no porque hay que arreglarlo, sino porque si no, este tobillo no va a poder volver a funcionar. Y es que siempre tenemos que pensar, es que la persona no solo va a necesitar pararse y caminar. Si ustedes en este momento tuvieran esa fractura, no quisieran después volver a correr, no quisieran volver a saltar, no quisieran caminar de aquí a CEU. Hay personas que ni siquiera son capaces de hacer ese tránsito que es cortico por el dolor crónico del tobillo. Entonces vuelven, tienen que pasar por medicina del dolor, mandarle un montón de opiáceos, la persona se volvió viciosa, etcétera, y no volvió a su vida normal. Entonces eso siempre hay que pensar muy atentamente qué es lo que yo le voy a entregar a esa persona. Bueno, entonces llegamos al complejo del tobillo. En el complejo del tobillo, pues realmente hablamos de dos articulaciones. Una que es la que se va a formar entre el talo, la tibia y la fíbula, que se llama tibio-talar, o antiguamente algunos textos, sobre todo de biomecánicas, le decían tibio-peroneo-astragalina, pero tibio-talar parece que es más normal. ¿Listo? Esa es la que permite que yo haga dorsiflexión y plantiflexión, o sea que va a permitir movimientos en plano sagital. Pero entre el talo y el calcáneo, que sería entonces esta articulación de aquí, esa se llama la articulación subtalar. Y esa articulación subtalar es la que permite que yo haga inversión y eversión. Acuérdense entonces cómo era inversión y eversión. Inversión era cuando yo levantaba el borde medial del pie y eversión es cuando yo levanto es el borde lateral. Esos son movimientos que se hacen con la articulación subtalar. La tibiotalar, dorsi y plantiflexión, y la subtalar, inversión y eversión. ¿Listo? Y eso pues es lo que corresponde realmente al complejo articular del tobillo. Miren que curiosamente, cuando nos pusimos de pie, hicimos muchísimas adecuaciones en el cuerpo, pero lo que nunca cambió fue el talo. Ustedes pueden hacer revisiones del hueso talo en muchos de los primates, incluso otros mamíferos como el cerdito y demás, y el talo se parece al de nosotros casi que es idéntico, o sea, el hueso no se modificó, y es un hueso tan extraño que carga con todo el peso del cuerpo que uno dice, no debería ser así, pero así es. Entonces siempre le deja a uno como esa pregunta del por qué. Y ahorita la tendencia siempre es hacer revisiones de pie, y de hecho hace muy poquitos años empezaron a salir especializaciones de cuello, de pie y pie, porque antes no, el traumatólogo le metía la mano a lo que sea, y después se dieron cuenta, necesitamos que haya un nuevo especialista en mano, entonces especialización de mano, que después de ortopedia, cirugía pequeña. Y ahora hace muy poco, realmente eso ha sido hace menos de 10 años, cirugía de tobillo y pie. Entonces ya está el traumatólogo especialista en cirugía de tobillo y pie, por eso mismo. Antes cualquier cosa, y si se paró, bien, ¿no? De por bien servido que se puede poner de pie, y la persona dice, pero pues bueno, no importa, ya se puede parar. Entonces, no. Bueno, entonces muchachos, la tibiotalar, o antiguamente denominada tibio-peroneo-astragalina, es una articulación que depende de la mortaja tibiofibular. Miren, si esa mortaja que está por la sindesmosis que vimos entre la tibia y la fíbula, si eso no está bien, esa articulación no va a funcionar adecuadamente. O sea que ahí nosotros encontramos tres huesos que se van a poner en relación. Uno sería la tibia, el otro es la fíbula, que entre ellos dos van a formar la parte proximal, que dijimos que le vamos a denominar la mortaja, y distalmente vamos a encontrar el hueso talo o astrágalo, específicamente su parte superior, que es lo que se conoce como la tróclea. ¿Listo? O sea que ya sabemos aquí que son tres huesos, por lo tanto ya podemos nosotros decir que es sinovial, y como son tres huesos vamos a decir que es compuesta. Ahora, ¿qué forma va a tener? Vamos a mirarle la forma. Resulta que pues ya sabemos que esto tiene forma de tróclea, y cuando los huesos tienen esas formas de tróclea, tanto la parte proximal como la distal van a cambiar, digamos que van a tener un encaje recíproco. Por lo tanto, esta articulación se considera que es sillar.
¿listo? Porque tiene un encaje recíproco. Dependiendo de la dirección en la que usted la vea, si la ve por de adelante hacia atrás o de izquierda a derecha, la parte cóncava y convexa se modifica. Por eso son sillares, porque tienen un encaje recíproco. ¿Listo? Y además es uniaxial, porque recuerden que en ella solamente es posible el movimiento de dorsiflexión y plantiflexión. Bueno, siguiendo entonces con los medios de unión. ¿Cómo? Bueno, siguiendo entonces con los medios de unión, sabemos entonces que como es sinovial va a tener una cápsula articular. Esa cápsula articular estará bastante gruesa en la parte medial. Pero me fui a donde no era. Es gruesa, muy gruesa en la parte medial. ¿Listo? En la parte lateral también es más gruesa, pero más en la medial que en la lateral. Pero sí la característica es hacia adelante y hacia atrás, es muy delgada. O sea que ya de ahí ya podemos decir, ese talo posiblemente se me va a luxar, es para adelante o para atrás. ¿Listo? Porque hacia los lados va a tenerla muy difícil. Además que miren que hacia los lados existe esa mortaja que la forman los maléolos. Y entonces los maléolos están como acuñando el talo ahí adentro, por lo tanto para que el talo se salga a sentido medial tendrían que fracturar los maléolos, ya sea el maléolo lateral o el maléolo medial, o sea que ahí habría una luxofractura. Bueno, los ligamentos que nos van a fijar esta articulación los vamos a tener en sentidos hacia los lados, o sea medial y lateral. Y aquí que estamos viendo el borde medial del pie. Y tenemos que este ligamento que se llama deltoideo tiene o le va a proveer a esta articulación el 65% de su estabilidad. Por lo tanto, si este ligamento se rompe, esa articulación va a tener muchas dificultades para volver a estabilizarse. Y eso es lo que siempre hay que tener en cuenta, porque sobre todo en los tobillos es lo que menos uno se fija. Porque uno sabe que se pone unos tacones o cualquier cosa, se le tronchó el pie, como lo dice uno coloquialmente, y siguió caminando y no pasó nada. Y el pie se le inflamó y usted siguió así, no pasó nada. Y entonces listo, sí, no pasó nada. Pero tiene una inestabilidad crónica del tobillo, que pierde la propiocepción, y perder la propiocepción del pie es favorecer la caída en el adulto mayor. O sea, usted ya se está dando un abono a su vejez. Se tronchó el tobillo, eso es un esguince, así se llama, y si usted no se lo cuidó bien, perdió la propiocepción del tobillo. Y al perder la propiocepción del tobillo, después de troncharse el pie una vez, vuelve y le pasa 2 veces, 3 veces, 4 veces, y después hasta parado se le va el pie para un lado. Y entonces, muchachos, ¿por qué es favorecer la caída en el adulto mayor? Porque nosotros tenemos 3 estrategias de balance, o sea, 3 estrategias para evitar caernos. La primera está en el tobillo. Cuando yo estoy caminando en un terreno irregular, yo siento que el pie se mueve hacia los lados. Él me está haciendo adecuaciones propioceptivas a través de mis músculos para evitar que yo vaya a caerme. Entonces ahí tenemos una primera estrategia de balance, que es el pie, en el tobillo. Si yo pierdo esa, yo tendría que estar ahora esperando la segunda estrategia de balance, que es la cadera, o bueno, la columna. Porque cuando ustedes van caminando en un terreno irregular y empiezan a perder el equilibrio, miren qué hacen con el tronco. Uno se va hacia los lados para evitar caer. Y cuando usted ya está así que se cae, ahí sale la tercera estrategia de balance, el paso. Usted pone un paso adelante para evitar caerse. Entonces ya perdió una. Y con las otras 2, si usted ya está viejo, está perdiendo la visión, ha tenido también dificultades con su superficie de contacto con el piso, así que es más fácil que se caiga. Y si usted está abuelo, se va a fracturar la cadera. Y si usted se fractura la cadera, le tiene que hacer reemplazo. Y a todas las personas que ya son muy abuelas, lo que hace la familia es que los postran en una cama. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted? Un paciente postrado en una cama es un paciente que perdió 10 años de vida. O sea que si usted tiene 70 y lo acostaron, ya se murió. Porque ahí no hay nada, o sea, ya para qué.
tiene que guardar cama. Usted no va no va a estar pensando que usted tuvo una cirugía abdominal donde tuvo el abdomen abierto como 2 meses y lo sacaron y se fue a jugar baloncesto. Pues eso no es lógico, ¿no? Pero sí hay que moverse, porque el movimiento es el que hace que el cuerpo funcione bien. Usted se queda quieto, empieza a tener hasta problemas para evacuar, se le genera infecciones urinarias, después se va a mover y le cuesta moverse un montón. Y el cuerpo es perezoso, por eso siempre hay que estarlo empujando para que haga las cosas. Y el movimiento realmente es el que uno tiene que mantener siempre. Nuestra primera barrera para toda enfermedad es el ejercicio, no el deporte, porque es que el deporte no es vida, o sea, el deporte no es salud, pero no, el deporte no, porque ahorita están llevando eso al máximo. El deportista siempre tiene que romper la barrera de lo normal. ¿Ustedes saben en cuánto tiempo corrió este negrito keniano una maratón? 42.5 kilómetros en menos de 2 horas. En menos de 2 horas. O sea, ese hombre no caminó ni corrió. O sea, yo creo que no tocaba el piso. Entonces, eso no es de humano, eso ya es de superhumano. Entonces, el deporte nunca es salud. El día que el deportista deja de ser deportista, se enferma. Ustedes vayan a ver todos los que salieron de fútbol, busquen las fotos de Ronaldo en aquellos tiempos, en los 90, ese hombre era super light. Ahora lo veías. Entonces, de enfermedades metabólicas y de todo, el corazón sufre. Entonces, el ejercicio, muchachos, siempre es el principal fármaco que yo tengo que empezar a tomar yo y a darle a mis pacientes. Entonces, guardar reposo es lo peor que uno le puede decir. Porque cuando usted le dice al abuelito, ni siquiera al abuelito, a los familiares del abuelito, no se puede mover mucho, tiene que quedarse quieto, eso es postrarlo y meterlo en una cama con una cobija todo el día así, acostado, mirando el techo, y el abuelito empieza a perder todas sus funciones cognitivas, ya no sabe si es lunes o martes, si es día o noche, empiezan a delirar, empiezan a tener problemas para evacuar, se desmineralizan horrible, tienen un síndrome de desacondicionamiento físico tenaz, de eso no los para nadie. Un abuelito acostado es un abuelito que en un año se complicó y se murió. Entonces nunca hagan eso, y con ustedes tampoco, siempre es mejor moverse, hay que tenerle miedo a ese reposo y no al movimiento, siempre. Bueno, tú me ibas a decir algo, me ibas a preguntar. Ok, bueno, ahora sí, muchachos, volvamos a este ligamento deltoideo. Este ligamento deltoideo tiene 4 fascículos y estos fascículos son muy fáciles de darles nombre si yo estoy muy orientado hacia qué hueso es que se está tocando. Entonces, miremos aquí. Todo esto que estoy observando aquí es el maléolo de la tibia, ¿cierto? Porque yo lo estoy viendo en la parte media. O sea que ese es el maléolo de la tibia. Veamos qué huesos son los que siguen. Esta parte es el talo, esta parte de acá también es otro pedazo del talo, esta parte de aquí es el hueso calcáneo y esta parte de aquí es el hueso escafoides o navicular. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ponerle nombre de acuerdo al hueso con el que se está poniendo en contacto. Entonces, por ejemplo, este, tibio calcáneo, este, tibio escafoideo, tibio talar anterior y tibio talar posterior. Muy bien. Esos entonces son los fascículos del ligamento deltoideo. Acuérdense entonces que el nombre lo da, es el hueso con el que se pone en contacto. Tibio talar posterior, tibio talar anterior, tibio calcáneo y tibio escafoideo o tibio navicular, que antiguamente se le decía así a ese hueso. Bueno, lateralmente, y este es el que sufre todo el tiempo cada vez que se nos ocurre a nosotros ponernos unos tacones o ponernos algún zapato sin amarrar muy bien, el ligamento lateral. El ligamento lateral, entonces, vendrá de la fíbula. Y otra vez vamos a mirar, esto por acá es el talo, esto por acá adelante sigue siendo otra vez el talo, y este es el hueso calcáneo. ¿Listo? Por lo tanto, otra vez, estos fascículos son 3 y se van a denominar de acuerdo al hueso con el que se van a poner en contacto. Miren que aquí viene de la fíbula hacia el talo, hacia el calcáneo, ese sería el fíbulo calcáneo. Por acá atrás, fíbulo talar posterior y hacia adelante, fíbulo talar anterior. ¿Listo? El fíbulo talar anterior es el que generalmente se daña, porque la maniobra pues de troncharse o deslizarse el pie
es llevar el pie hacia una inversión forzada. Y al hacer esa inversión forzada, ese es el ligamento que más se rompe. El ligamento fíbulo-talar anterior. Generalmente ese es el que se rompe siempre. Y queda con una inestabilidad crónica del tobillo, o sea que tiene mayor probabilidad a que cuando usted esté anciano se caiga y se fracture la cadera. Pues, o las manos, ¿no? Porque ponen las manos y hay una fractura que se llama fractura de coles. Que es la típica de cuando usted se cae y pone las manos así. Se fractura acá abajo y acá arriba. Bueno, sigamos entonces con la articulación subtalar. La subtalar, miren que tiene 1, 2, 3 superficies de contacto entre el calcáneo y el talo, que son todas estas carillas articulares, posterior, media y anterior, que tiene el calcáneo y que las mismas las tiene el talo en su cara inferior. Esta articulación vuelve a ser una articulación sillar, es simple porque son solo dos huesos, es sinovial porque obviamente todas las articulaciones de extremidad son sinoviales, y en esta le vamos a poner este nombre de compleja, no porque haya un cartílago, sino porque hay un ligamento interóseo que se llama talocalcáneo interóseo y que es el ligamento más importante del pie. De todo el pie, el ligamento talocalcáneo interóseo es el más importante. Entonces acuérdense del nombre siempre. Talocalcáneo interóseo. Y es una articulación uniaxial porque se va a mover en un solo plano, que es el plano frontal. En ella se hace inversión y eversión. ¿Listo? Esos son los movimientos que nosotros veremos en la articulación subtalar. Los ligamentos que vimos anteriormente, los deltoideos y el lateral, también le ayudan mucho a que ella digamos que tenga una fijación mayor. Pero tienen también sus ligamentos propios, que se llaman ligamentos talocalcáneos. Entonces, por ejemplo, hay un talocalcáneo ventral, hay un talocalcáneo dorsal, bueno, anterior y posterior, porque en este caso dorsal no se aplicaría, talocalcáneo anterior, talocalcáneo posterior, y el que está señalado allí, que está bien adentro, en ese seno del tarso, ese se llama el ligamento talocalcáneo interóseo. ¿Por qué les digo que es el más importante? Porque él es el que tiene la mayor cantidad de receptores propioceptivos del pie. O sea que esas maniobras de balance que yo les estoy diciendo pertenecen o estarán determinadas principalmente por los receptores propioceptivos que tiene el ligamento talocalcáneo interóseo. Y que si usted se esguinzó el pie tronchándoselo, haciéndolo en una inversión o eversión forzada, pues se va a ver afectado. Y al verse afectado, va a empezar usted a tener problemas para caminar después. Entonces, los que se hayan dañado esos pies, tienen que empezar a buscar la forma de volver a activar propiocepción. Porque si no, ya saben lo que les va a pasar cuando estén más abuelitos. Primero, toda su vida se van a caer, toda su vida se van a caer. Ustedes siempre se van a acordar el de fulana, la que se caía todo el tiempo. O sea, ese es su apodo de aquí en adelante. La que se cae en la calle, la que se cae en la universidad, la que se cae en el hospital, la que se huye en el suelo, esa es. ¿Listo? Y segundo, ya saben, de abuelita, pues no se le va a quitar nunca la caída. Se va a terminar cayendo, se va a fracturar la mano, se va a fracturar la cara. Bueno, aquí está el talocalcáneo posterior que les mencioné. El talocalcáneo anterior lo veíamos acá en la foto de acá adelante, es este. Y el talocalcáneo posterior es ese chiquitico de allí, que nos agarra entonces el talo y el calcáneo en sentido posterior. ¿Cómo? ¿Me da otra vez? ¿La anterior? ¿Esta? ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces nuevamente que estamos aquí haciendo ejercicios con las radiografías. Tenemos una radiografía del pie, súper linda, hermosa, preciosa. No mentiras, allá está muy fea. La de cacas. Entonces, miren, ¿qué tenemos nosotros aquí? La mortaja, la vemos muy bien. Tenemos el talo, lo vemos muy bien. Ustedes ven ese huequito de allí, ese es el seno del tarso, miren tan bello que se ve. Si esto falla, el talo cae, como colapsa. Y entonces el talo, para que esto se colapse, se va hacia medial, cae. Entonces empieza a generar muchísimo dolor y obviamente el pie va a tener muchas dificultades. Y vemos el calcáneo también, muy bello. Por aquí hay algunos otros huesos
saca la radiografía con el paciente vendado. Entonces veamos acá qué pasó con esta vaina. Un poquito luxado. Un poquito luxado nada más. Y esto, curiosamente, es una luxación lateral, porque miren acá está el maléolo del peroné, de la fíbula. Miren esto por acá. Aquí está el maléolo tibial, aquí lo que quedó de la mortaja, y el talo lo observamos aquí. Miren, aquí se ve la tróclea del talo. Miren el talo acá. No solamente se luxó hacia lateral, sino también hacia anterior. Y encima de todo, miren el calcáneo acá. ¿Y ustedes alcanzan a ver el seno del tarso allí? No. Es una luxación compleja porque se luxó la subtalar también, porque miren el talo por un lado y el calcáneo por otro. Se luxó la tibiotalar y encima de todo una fractura del maléolo fibular. Entonces, baila, ese hombre o persona, no sé quién era, nada que hacer. Bueno, muchachos, entonces, esta diapositiva nos está definiendo el pie en 3 regiones, pero esas regiones se definen así de acuerdo al contacto que yo hago en el suelo cuando camino. Entonces miren que cuando yo camino, lo primero que yo apoyo es el retropié. ¿Quién va a conformar el retropié? El talo y el calcáneo, ¿listo? Cuando yo ya hago apoyo medio, yo ya estoy apoyando el medio pie, que serían todas las articulaciones del tarso. ¿Listo? Y cuando yo ya voy a despegar los dedos, que ya sería la última fase de la fase de apoyo, yo ahí entonces estoy en la región del antepié, que son metatarsianos y dedos. ¿Listo? Por lo tanto, podríamos nosotros decir que hasta aquí vamos bien, ya los vimos, la tibiotalar y la subtalar, pero ahora vamos a encontrar estas articulaciones que están acá. Y estas articulaciones reciben nombres de personas que fueron un poco entusiastas con la cegueta, porque son nombres que se les dan a las amputaciones. Entonces, la amputación de Chopard y la amputación de Lisfranc, ¿listo? No son pero nada. Sí, son personas que alguna vez les dio por pasar un serrucho por ahí. Y entonces, la de Lisfranc es esta, que sería la tarsal y la tarsiana, y esta de aquí se llama la amputación de Chopard o articulación también de Chopard. ¿Listo? Pero en esta les vamos a poner nombre anatómico. ¿Por qué les digo que esto no funciona como amputación? Porque siempre que ustedes vayan a amputar tienen que pensar en la función que va a tener esa persona después. Y como ya le falta una parte, lo que va a necesitar es una prótesis. Y en ese sentido, una prótesis de los dedos o del antepié, eso no funciona para nada. Y pues dice uno, me cortaron un poquito, pero ese pie ya le dejó de funcionar. No va a poder soportar peso. No va a poder ponerse una prótesis porque la prótesis es como meterse una media, entonces no va a tener de dónde fijarse. Entonces siempre que tengan daños por acá distales, ustedes vean que necesita amputación, amputen acá arriba en la tibia, porque eso siempre es más fácil poner una prótesis de pierna a poner una prótesis de dedos que no son funcionales. No, usted no le va a decir nada. Chito, no, usted obviamente le va a informar, pero usted le va a informar es que teniendo en cuenta que su pie ya no hay nada que hacer, toca amputar en la pierna, porque es que si usted le dice, ¿qué opción quiere? ¿Le amputo la mitad del pie, le amputo 3/4 de pie o le amputo la pierna? ¿Qué va a escoger? Ponle los zapatos del paciente. No, pero yo sí, obvio, yo siento que uno tiene pero claro, una persona claro, eso es que la persona que tú le haces así, ¿quiere que le ampute poquito o mucho? Aquí yo trabajé muchos años con los de baloncesto en silla de ruedas. Y ellos no todos son parapléjicos, sino que algunos son amputados y entonces para hacer el deporte se sientan en la silla de ruedas y por el comité de paralímpicos los tienen en categoría y pueden hacerlo. Si tú estás sano, si
no te puedes sentar en silla de ruedas a jugar baloncesto si vas a competir. Pero las personas que son amputadas sí lo pueden hacer. Tienen una clasificación diferente dentro de la discapacidad, pero lo pueden hacer parte de un equipo. Pero no un porcentaje más como del 30%. O sea, un equipo de baloncesto, ¿cuántos son? ¿6? Son 5. Bueno, 10 porque los que el cambio. De esos 10 solo pueden haber 3 amputados. Los otros sí tienen que tener lesión medular o algo que haga parálisis. Sí, sí. Entonces ellos se hacían como pares, ¿no? A usted se falta la parte de la pierna izquierda, me falta la pierna derecha, entonces no era que vamos a comprar zapatos. Y así hacían, claro. Sí, y entonces yo llegaba, que me tocó una rumba y la rumba me tocó comprarme estos zapatos, me está sobrando te lo vendo en 20.000 y así, ellos hacían intercambios así para poder tener zapatos, porque si tú vas a una zapatería no te van a vender el derecho, o no te van a vender el derecho talla 35 y el izquierdo talla 40, no lo van a hacer. Entonces eso lo hacían mucho ellos, se iban en pares y se hacían amigos, era por la talla del zapato. ¿Vos cuánto calzas? No, 35. Ah, yo también, ¿sabes? Vamos a comprar zapatos. Y habían en las páginas en Facebook, sobre todo en Marketplace, tuve mucho eso. Soy amputado de extremidad derecha, entonces tengo muchos zapatos derechos, a alguien le interesa, no sé qué, y ellos muchas veces se los regalan porque... Y los que son parapléjicos que también usan zapatos, pues esos zapatos se cansan de usarlo y nunca se dañan. Entonces ellos también donan zapatos, pero así perfectos, que no tienen ni una arruga, pues se ensuciaron porque los pusieron, pero no más. Bueno, entonces ahora sí, chicos, tenemos esta que ya la conocemos, que es la subtalar, que dijimos que era la que estaba en el retropié. Ahora vamos a encontrarnos estas que van a conformar la articulación transversa del tarso. Esa articulación transversa del tarso fue la que yo les mencioné, que era la de Chopin. ¿Listo? A esta se llama así por la amputación, porque alguna vez debió Chopin, de apellido Chopin, cogió un serrucho y se inventó su amputación. ¿Listo? Pero realmente esta articulación transversa está conformada por 2 articulaciones, pero no se preocupen porque ellas no se mueven una sin la otra, o sea, ellas trabajan juntas, por lo tanto no es necesario que yo me acuerde que haya una que se llama astragalocalcaneonavicular, que es sinovial esferoidea, y otra que es calcáneo-cuboidea, que es sinovial plana. No, se mueven juntas, entonces ya tienen una ventaja. ¿Qué van a hacer estas articulaciones? Pues estas articulaciones lo que van a permitir es favorecer el movimiento del pie hacia adentro y hacia afuera, porque esos movimientos del pie, que es pronación y supinación del pie, o algunos textos dicen aducción y abducción, me favorecen las maniobras de balance, o sea que yo pueda mantener el equilibrio si estoy caminando en un terreno irregular. Entonces, en esta que vemos aquí, esta flecha, esa es la articulación de Chopin. Entonces, ¿cuáles es que se llamaban? Acuérdense que había una calcáneo-cuboidea, que era esta, y la otra que era astragalocalcaneonavicular, que era esta de acá arriba. ¿Listo? Pero para mayor comodidad, transversa del tarso. ¿Listo? Transversa del tarso. Y si la vemos global, pues ya no tenemos una que es esferoidea y otra que es plana, sino que como ellas lo que van a hacer es movimiento de deslizamiento, pues las vamos a clasificar como si fueran articulaciones planas, porque hacen movimiento de deslizamiento. ¿Listo? Bueno, ¿qué articulación? Bueno, estas articulaciones tienen muchos ligamentos, pero para mayor comodidad nos vamos a quedar con el más importante de todos. El ligamento más importante de esta articulación es este ligamento que vemos aquí, que se llama el ligamento bifurcado. Ese ligamento bifurcado es el que mayor estabilidad le va a dar a la articulación transversa del tarso, porque miren que está agarrando el calcáneo, está agarrando el cuboides y está agarrando también al escafoides o navicular. Por lo tanto, ese es el más importante. Pero si nos vamos a poner a ser más detallistas, que eso ya les va a tocar a ustedes cuando hagan la subespecialización en cuello de pie, pues vamos a encontrar unos que serán dorsales y otros que serán ventrales, como este, por ejemplo, que es el talonavicular dorsal. También vamos a encontrar cuboideos, calcáneo-cuboideo dorsal, y el cuboideo navicular dorsal, que sería este que sube para acá, que también le dicen ligamento en resorte.
porque tiene muchas fibras elásticas, entonces él sí tiene una posibilidad de volver a su posición normal. Y en la planta del pie, pues también si tenemos dorsales, también tendremos plantares. Por lo tanto, el cuboide navicular plantar y el calcáneo navicular plantar también existen, pero nos vamos a ahorrar esta situación y nos vamos a quedar que con la planta vamos a trabajar con estos dos plantares. Y estos dos plantares nos sirven para todo el pie, nos sirven para todo el pie. Entonces, ¿quiénes son? Pues el plantar largo, ¿cómo será? Obviamente, o sea que va a ser este que vemos aquí, el plantar largo. ¿Y el plantar corto cómo será? Muy bien, y es este chiquiringuis que está aquí al lado. ¿Listo? Esos son los dos ligamentos más importantes en el dorso del pie. ¿Listo? Son los más, la planta del pie, en la planta del pie. Son los más importantes de la planta del pie y nos vamos a quedar con esos porque de hecho incluso en las disecciones que tenemos creo que son los únicos que podremos ver en la planta. Bueno muchachos, ahora nos vamos a la unidad media del pie y resulta que aquí, entre la de Chopin y la de Lisfranc, pues existen las articulaciones intertarsianas, que son las mismas que estaban acá en el carpo, las intercarpianas. Y si quieren ponerle nombre, pues ahí existen dos. Esta entre el hueso cuboides y el escafoides, pues uno navicular. O entre el escafoides y las cuñas, pues será el escafoide cuneiforme y las intercuneiformes que son entre estos. ¿Listo? Pero no se preocupen, les vamos a denominar articulaciones intertarsianas. ¿Listo? Articulaciones intertarsianas. Como pueden observar, todas ellas son sinoviales planas. ¿Y qué movimiento estarán favoreciendo? Pues el movimiento de que el pie se me vaya en pronación y en supinación. Ojo que es diferente, muchachos, porque resulta, acuérdense que cuando yo hago inversión y eversión, el pie se mueve completo. Pero cuando yo hago pronación, miren que yo apoyo, es que mi pie ni se ve. Pero entonces cuando yo apoyo y el pie se me va hacia medial, eso es pronar el pie. Y cuando yo apoyo y el pie se me va hacia lateral, eso es supinar el pie. Entonces pronado, supinar, pronado, supinar. Y eso, muchachos, es lo que le hace a uno dañarse la cabeza cuando va a comprar unos zapatos para correr. Porque uno cree, en el imaginario dice que usted para correr no necesita sino unos zapatos y correr. Y resulta que no, es que para correr usted necesita unos zapatos si es pronador, si es supinador, si es neutro. Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? Pues bueno, primero, miren el desgaste de su zapato atrás. Los zapatos que ustedes más quieren son los que tienen su impronta. Por eso, el día que ustedes vayan en algún momento de la vida a Alemania y vayan a los museos de Auschwitz, lo más impresionante que ve uno son los zapatos de todas las personas que quedan. Porque los zapatos tienen una impronta personal tuya, tienen la forma de tu pie. Por eso el dicho, ponte en mis zapatos, ponerte en mi lugar. Los zapatos tuyos podrán ser de la misma talla del otro, pero solo se te acomodan a ti. Entonces el zapato que uno más quiere, cuando uno lo mira por detrás, le va a decir a usted si usted tiene una pisada pronadora o supinadora. Porque si es pronadora, se le va a gastar esta parte. Y si es supinadora, se le va a gastar esta parte. Y si usted tiene una pisada neutra, se gasta parejito. ¿Listo? Pero también, si usted apoya mucho atrás, se le gasta atrás y no adelante. Y si usted apoya mucho adelante, se le gasta adelante y no atrás. Entonces, eso por ejemplo lo pueden ver. Los zapatos que uno más usa, ese es el que le tiene a usted la impronta. Sí. Entonces todos se tiraron la pecueca hoy, bueno. Listo. Entonces, todos estos hijos huesos de aquí tienen nombres de ligamentos, pero entonces no nos vamos a dañar la vida con todo esto. ¿Listo? ¿Qué le pasó? Si el desgaste del zapato es medial, hacia acá, su pisada es pronadora. Si el desgaste es hacia lateral, su pisada es supinadora. Si el desgaste es parejo, pero atrás, usted está haciendo mucho apoyo posterior, pero su pisada es neutra. O sea que se puede comprar cualquier zapato. Pero ojo con la biomecánica, porque entonces está apoyando mucho el talón y va a favorecer una fascitis plana. Bueno, entonces, volviendo chicos.
que ya casi se nos va la hora, menos mal ahorita no está Jairo que esté ahí parado diciéndome que ya tengo que irme porque. Entonces miren, todos estos ligamentos que están aquí se van a llamar intercuneiformes dorsales. Y esos mismos, si los veo por la planta, pues se van a llamar intercuneiformes plantares. ¿Listo? Que si tienen más nombres, que etcétera, pues usted verá, estos no son. Pues usted verá si quiere ponerle más moños al asunto. Intercuneiformes dorsales por el dorso, intercuneiformes plantares por la planta. ¿Listo? Pero no se vayan a poner pues a hacer tanta minucia porque eso lo van a necesitar ese día que ustedes vayan a abrir un pie a hacer algún arreglo de alguna persona. Bueno, ahora llegamos a Lisfranc. Lisfranc era No, yo creo que Chopin era el peor, porque es que dejar un pedacito de pie, dejar el talón, no tiene sentido. Este dejó un poquito más de pie, pues quitó los dedos. Entonces, esta región se va a denominar la articulación tarso-metatarsiana, porque miren que es la transición entre la región media del pie hacia la región anterior del pie. Y esa se denomina articulación tarso-metatarsiana, que va a ser sinovial plana. ¿Listo? Las que siguen de ahí para adelante ya van a ser las que nos van a conformar los dedos. Entonces tendremos entre las bases de los metatarsianos unas articulaciones que son intermetatarsianas y luego las metatarsofalángicas y las interfalángicas, que serán proximales y distales de acuerdo pues al dedo al que le corresponde. Solo estas que ya son del esqueleto de los huesos son condilias, porque la cabeza del metatarsiano o la cabeza de la falange es redonda y la base pues es medianamente plana. Entonces por eso se considera que son condilias o también les denominan ovaladas. Las anteriores todas son planas. Y ellas de acá arriba igual van a estar atravesadas o están conformando ese movimiento de pronación y supinación del pie cuando yo hago el soporte del peso. Nuevamente esta imagen, que ya la reconocen, que se las mostré antes, ahora tenemos es la flecha naranja adelante. La que estaba antes era esta que dijimos que era Chopin. Ahora tenemos esta por delante de los huesos tarsianos y por detrás de los metatarsianos. Esa será la articulación del Lisfranc, o acuérdense que le dijimos también tarso-metatarsiana. ¿Listo? En esa articulación tarso-metatarsiana y las intermetatarsianas les vamos a poner los mismos ligamentos, que se van a llamar tarso-metatarsianos dorsales, y van a ser todos estos que están aquí. ¿Listo? Y si hay tarso-metatarsianos dorsales, ¿qué quiere decir? Habrá plantares. Muy bien. Esos entonces serán los que nos van a ayudar a fijar tanto a la articulación del Lisfranc como a la articulación intermetatarsiana. Por acá atrás estarían los plantares, por acá atrás. Pero acuérdense, nuevamente les recuerdo, en la planta del pie los protagonistas son los ligamentos plantares. Ligamento plantar largo que nos sirve para todas las articulaciones y el ligamento plantar corto que pues digamos que sobre todo para el retropié. Eso, muchachos, pues es lo más importante que yo debo recordar, y que ellos van a estarnos definiendo la bóveda plantar, o sea el arco, que se mantenga el arco, porque el problema es que si yo estoy haciendo que mi pie se caiga hacia medial cuando yo camino, o sea tengo una pisada pronadora, tengo un pie muy plano, y si yo estoy haciendo una pisada supinadora, tengo un pie muy cabo, y entonces todo eso va a dañar la biomecánica del cuerpo. Listo. Y finalmente, las de los dedos. ¿Listo? Entonces, muchachos, este es el metatarsiano, esta es la falange proximal, esta sería la falange media y esta es la falange distal. O sea que esa que está ahí en el cuadro sería la metatarsofalange. Luego la que vamos a poner aquí en este color, que no sé cómo se llama, interfalángica proximal. Y la que vamos a poner en azul sería la interfalángica distal. ¿Qué va a pasar con estas articulaciones? Pues que son iguales a las de los dedos. O sea que van a tener ligamentos colaterales. Colateral medial,
colateral lateral, colateral medial, colateral lateral, medial y lateral. Ojo que esto que estamos viendo aquí es lo que sucede entre el dedo segundo al quinto. ¿Por qué el primero no es así? Porque saben que los Dos falanges, muy bien. O sea que en el primer dedo, que es el gordito, no vamos a tener interfalángica proximal ni interfalángica distal. ¿Cómo se va a llamar esa articulación? Interfalángica. Ni proximal ni distal, porque cuando yo utilizo ese término de proximal y distal es porque tengo que hacer la aclaración, es la que está más cerca o es la que está más lejos. O sea que no habría interfalángica ni proximal ni distal en el primer dedo del pie, solo habría articulación interfalángica del primer dedo del pie, izquierdo o derecho. ¿Listo? Eso, muchachos, es todo lo que tendríamos que ver. Lo último, para que ustedes se vayan ya con una idea de las radiografías, porque esto lo tendrán que ver ustedes por siempre y para siempre. Me da mucha risa porque esto dice que es una radiografía de pie izquierdo, pero realmente no es un pie izquierdo, es un pie derecho. Entonces el radiólogo estaba como con problemas de lateralidad y entonces ustedes saben que eso trae muchas consecuencias. Ahora mírenla muy bien, dígame, ¿es normal o está anormal? Está torcido. ¿Quién vota porque está normal? ¿Nadie vota? ¿Tú? Listo. ¿Alguien más? ¿Acompañan al compañero con lo normal? O sea que todos los demás dicen que está anormal. ¿Y dónde está la normalidad? ¿En dónde? De la base del primer metatarsiano, pero no es el único que se fracturó, mira. El segundo y el tercero. Esta radiografía es de una persona muy conocida, bueno, muy conocida del mundo, no, es conocida mía, es la mamá de mi sobrino, y ella es profesora en el SENA. Entonces resulta que, como en el SENA hay sedes rurales, a ella le toca mucho viajar a zonas que son, o sea, un tablero de esos con trípode y una carpita en el monte para dar clase. Y resulta que ese trípode, ella lo tropezó sin querer y se cayó el tablero y se le cayó sobre el piso. Una fractura por aplastamiento. Esa fractura también es típica cuando el motociclista baja el pie en el semáforo y pasa el carro al lado. Entonces sí, te faltó fue ojo, porque todo lo demás estaba bien, pero había que ver más allá de lo evidente. ¿Listo, muchachos?